Che, boludo, ¿alguna vez te pusiste a pensar cómo era la cosa antes de que existieran los billetes? Ah, no sé. Imagina tener que cambiar un kilo de asado por un par de zapatos. Así es. Un quilombo. Hoy vamos a zambullirnos en la historia de la guita, desde el truque hasta los bancos modernos, para entender cómo llegamos a este quilombo financiero en el que vivimos. Mira, es un viaje fascinante, la verdad. Te va a hacer replantearte un par de cosas sobre cómo funciona el mundo. Tú sabes que yo siempre pensé que el truque era cosa de cavernícolas. Sí. Resulta que no es tan así. ¿Me contas un poco más de eso? Bueno, el truque fue el sistema que usaron nuestros antepasados por miles de años. La idea era simple: intercambiar bienes o servicios directamente sin usar plata de por medio. Claro. Pero claro, tenía sus limitaciones. Obvio. Imagínate tener que encontrar a alguien que justo necesite lo que vos tenés para ofrecer Exacto. y ni que la vez tenga lo que vos necesitas. Una odisea. Exacto, la falta de un medio de cambio universal dificultaba las transacciones. Y a eso súmale que era difícil establecer un valor justo para cada cosa. Como cuánto vale una gallina en términos de zapatos Claro, y una vaca en términos de un corte de pelo, exactamente. un despelote. Ahí es donde entra la plata en escena, ¿no? Así es, la plata surge como una solución a los problemas del truque. Al principio se usaron bienes como el oro y la plata como moneda. Claro. Estos metales tenían características que los hacían ideales para la función. Eran duraderos, fáciles de transportar, divisibles en unidades más pequeñas, homogéneos, y lo más importante, su oferta era limitada. Claro, por eso los piratas estaban obsesionados con el oro. Era valioso y no se pudría. Pero cargar con bolsas de oro por todos lados tampoco debe haber sido muy práctico. Cierto, ahí es donde entra el papel moneda, que al principio estaba respaldado por oro. Con el tiempo este respaldo se fue diluyendo y llegamos al dinero fiduciario, que es el que usamos hoy en día. ¿Y qué es el dinero fiduciario? Es como un vale por un kilo de papas. En realidad, el dinero fiduciario no tiene un valor intrínseco. Su valor se basa en la confianza que tenemos en el gobierno que lo emite. Ajá. Confiamos en que ese papelito vale algo porque el Estado nos dice que vale algo. Qué loco. O sea que en el fondo confiamos en que un papelito vale algo porque sí. Exactamente. Y esto nos lleva a un punto fundamental: la importancia, la estabilidad y la credibilidad del gobierno para que el sistema monetario funcione. Claro. Si la gente pierde la confianza en el gobierno, el dinero fiduciario pierde su valor y todo se va al tacho. Bueno, pero la guita no se queda guardada debajo del colchón, ¿no? Entra en juego el sistema bancario. ¿Para qué están los bancos? Solo para guardar la plata y darnos una tostadora cuando abrimos una cuenta. Los bancos son mucho más que simples cajas fuertes. Son actores clave en la economía moderna. Su función principal es intermediar entre quienes tienen ahorros y quienes necesitan financiamiento. O sea, conectan a los que tienen guita con los que la necesitan. Exacto, los bancos reciben depósitos del público y prestan una parte de esos fondos a empresas, familias o al propio gobierno. Este proceso de prestar y redepositar genera lo que se conoce como el efecto multiplicador del dinero. ¿Efecto qué? ¿Me explicas eso en criollo, por favor? Imagínate que depositas 100 pesos en un banco. El banco, por ley, tiene que guardar una parte de ese depósito como reserva, digamos el 20%, pero puede prestar el resto, o sea, 80 pesos. Esos 80 pesos terminan en manos de otra persona que a su vez puede depositarlos en otro banco que también guardará una parte como reserva y prestará el resto, y así sucesivamente. O sea que a partir de mi depósito inicial de 100 pesos, se genera una cadena de préstamos que multiplican la cantidad de dinero en circulación. Es así. Exactamente. Este es el efecto multiplicador del dinero. Una inyección inicial de dinero en el sistema puede generar un aumento mucho mayor en la oferta monetaria total. Pero un poco. Está diciendo que los bancos pueden crear dinero de la nada. Sí, Parece cosa de magia. aunque parezca mágico, se basa en un principio simple: la reserva fraccionaria. Los bancos solo están obligados a mantener una fracción de sus depósitos como reservas, lo que les permite prestar el resto y así multiplicar la cantidad de dinero en circulación. Bueno, pero si los bancos pueden crear guitas y no más, ¿quién controla que no se desmadre la cosa? Hay algún capo mafia controlando todo. El capo mafia en este caso sería el Banco Central. El Banco Central es la entidad encargada de regular el sistema financiero y controlar la oferta monetaria. O sea que el Banco Central es como el árbitro del partido, ¿no? Exacto. El Banco Central tiene varias herramientas para influir en la cantidad de dinero en circulación. Una de ellas es la compra o venta de bonos del gobierno en operaciones de mercado abierto. ¿Y eso cómo funciona? ¿El Banco Central sale a comprar bonos por Mercado Libre? No, no es tan así. Cuando el Banco Central compra bonos, inyecta dinero en la economía. Y cuando vende bonos, retira dinero. De esta manera puede regular la oferta monetaria y controlar la inflación. ¿Y qué otras herramientas tiene el Banco Central? Puede, por ejemplo, decirle a los bancos cuánto pueden prestar.
Sí, puede hacerlo. El Banco Central puede ajustar el encaje bancario, que es el porcentaje de los depósitos que los bancos deben mantener como reservas. Si aumenta el encaje, los bancos pueden prestar menos, lo que reduce la oferta monetaria. Y si lo reduce, ocurre lo contrario. Qué interesante. ¿Y qué pasa con las tasas de interés? El Banco Central también las controla. Claro que sí. El Banco Central puede influir en las tasas de interés a través de la tasa de descuento, que es la tasa a la que les presta a los bancos comerciales. Si la sube, encarece el crédito y reduce la oferta monetaria. Y si la baja, ocurre lo contrario. Me está haciendo ruido la cabeza con tanta información. Sí, Pero la verdad es que me está encantando descubrir cómo funciona este mundo financiero, que antes me parecía un misterio. me alegra escuchar eso. Y te aseguro que esto es solo la punta del iceberg. Hay mucho más por explorar. Bueno, por ahora creo que es un buen momento para hacer una pausa y dejar que nuestra audiencia procese todo esto. Volvemos en un ratito para seguir desentrañando los secretos del sistema financiero. Bueno, che, volvemos a la carga con nuestra masterclass financiera. ¿Están listos para seguir desmenuzando el sistema? Más que listo, recontra manija. Me quedé pensando en eso del efecto multiplicador. Parece medio mágico que los bancos puedan crear guita así como así. ¿Hay alguna forma de verlo en la práctica? Claro que sí. Pongamos un ejemplo sencillo. Imagínate un banco con un encaje del 10%, o sea que tiene que guardar el 10% de cada depósito y puede prestar el 90% restante. Dale me gusta. Sigamos con la onda del asado. Digamos que un carnicero hace un depósito de 10,000 pesos por la venta del finde. Perfecto, el banco guarda 1,000 pesos como reserva y presta los 9,000 pesos restantes. Esos 9,000 pesos capaz los agarra un restaurante para comprar mercadería, ¿no? Exacto, y el proveedor que recibe esos 9,000 pesos, a su vez, los puede depositar en otro banco que guardará 900 pesos de reserva y prestará 8,100. Y así la rueda sigue girando. O sea que esos 10,000 pesos del asado terminan generando un montón de guita extra en la economía. Exactamente. Este es el efecto multiplicador en acción. La inyección inicial de plata genera una serie de préstamos que sumados superan ampliamente la cantidad original. Impresionante. Pero, ¿cómo podemos saber cuánta guita se crea en total? ¿Hay alguna fórmula mágica? Más o menos. Se usa la fórmula del multiplicador monetario que mencionamos antes, 1 dividido el encaje bancario. En este caso, con un encaje del 10%, el multiplicador sería 1 dividido 0.1, lo que nos da 10. O sea que en teoría esos 10,000 pesos de un carnicero podrían llegar a generar hasta 100,000 pesos en la economía. Una locura. En teoría sí, pero ojo, este es un ejemplo simplificado. En la realidad hay otros factores que influyen como la cantidad de efectivo que la gente guarda o la confianza que tiene en el sistema bancario. Claro, no es que la guita se multiplica sin control, pero igual me parece un sistema medio peligroso, ¿no? Y se descontrola la creación de dinero. Ahí es donde entra el Banco Central a poner orden. Como te decía antes, el Banco Central tiene la tarea de regular la oferta monetaria y evitar que se vaya al pasto. Ya hablamos de la compra y venta de bonos y del encaje bancario. ¿Tiene alguna otra herramienta el Banco Central para controlar la fiesta? Sí, una herramienta importante son los controles de crédito. El Banco Central puede establecer límites a la cantidad de guita que los bancos pueden prestar, por ejemplo, exigiendo que tengan más capital propio. O sea que si el Banco Central quiere enfriar la economía, le pone un freno a los bancos. Exacto. De esa forma puede influir en la cantidad de dinero que circula y controlar la inflación. Es como un juego de ajedrez, ¿no? El Banco Central mueve las piezas para mantener el equilibrio. Muy buena analogía. El Banco Central tiene que estar atento a las señales del mercado y ajustar sus políticas para mantener un equilibrio entre la oferta y la demanda de dinero, controlar la inflación y a la vez promover el crecimiento económico. Un trabajito complicado, me imagino. Y hablando de complicaciones, ¿qué pasa si un banco se queda sin guita para devolverle a sus clientes? Esa es una situación crítica que se llama corrida bancaria. Si los depositantes pierden la confianza en un banco y todos quieren sacar su plata al mismo tiempo, el banco puede colapsar. Un quilombo. ¿Y cómo se evita eso? Rezando. Hay medidas para prevenirlo. Una es la regulación prudencial que establece requisitos de capital y liquidez para los bancos, asegurando que tengan suficientes reservas para afrontar retiros masivos. O sea que si un banco está bien parado financieramente, es menos probable que se venga abajo ante una corrida. Exacto. Otra medida importante es el seguro de depósitos que les garantiza a los depositantes que recuperan su plata hasta un cierto límite, incluso si el banco quiebra. Uf, eso sí que da tranquilidad. Saber que la guita está protegida incluso si las papas queman. Totalmente. El seguro de depósitos es fundamental para mantener la confianza en el sistema bancario y evitar el pánico financiero. Bueno, ya estamos entendiendo bastante bien cómo funciona la cosa por dentro. Pero ¿cómo se conecta todo esto con la economía real? ¿Cómo nos impacta en el día a día? El sistema bancario es clave para la economía real porque canaliza los ahorros hacia la inversión. Cuando depositamos nuestra plata en un banco,
La puede prestar a empresas para que financien proyectos, creen empleos y, en definitiva, hagan crecer la economía. O sea que sin los bancos sería mucho más difícil para las empresas conseguir guita y para la economía crecer. Exacto. Los bancos actúan como intermediarios financieros conectando a quienes tienen ahorros con quienes necesitan financiamiento. Entiendo. ¿Y las tasas de interés que cobran los bancos por los préstamos? ¿Cómo se fijan? Es a ojo de buen cubero. Para nada. Las tasas de interés se ven influenciadas por varios factores como la oferta y demanda de crédito, las expectativas de inflación y las políticas del Banco Central. O sea que si hay mucha gente que quiere pedir guita prestada, las tasas suben. Y si hay poca demanda, bajan. Exacto. Y el Banco Central también puede meter mano en las tasas de interés a través de sus políticas monetarias. Por ejemplo, si quiere estimular la economía, puede bajar las tasas para hacer que el crédito sea más accesible. Parece un juego complejo. Hay que tener en cuenta un montón de variables. Sin duda. El sistema financiero es un ecosistema complejo donde interactúan muchos actores y factores. Uf, me está rebotando la info en la cabeza, pero la verdad es que me encanta descubrir todos estos entretelones. Me alegra que te enganche el tema. Y te aseguro que todavía hay mucho más por explorar. Pero por ahora creo que es un buen momento para hacer una pausa y dejar que nuestra audiencia digiera toda esta data. Volvemos en un ratito para la última parte de nuestra Masterclass financiera. Bueno, sí, acá estamos de nuevo para la última parte de nuestra Masterclass financiera. La verdad que me quedé pensando en todo lo que charlamos sobre el Banco Central Sí. y el poder que tiene para mover los hilos de la economía. ¿Qué pasa si se mandan una macana? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, como te imaginarás, las políticas del Banco Central tienen un impacto enorme en la economía. Si se equivocan, pueden generar desequilibrios importantes. Por ejemplo. Si el Banco Central imprime mucha guita sin control, puede generar inflación, como ya hablamos. Y la inflación, como sabes, se come el poder adquisitivo del mango y perjudica a los que tienen ingresos fijos. Claro, si los precios suben más rápido que los sueldos, la gente puede comprar menos cosas con su plata. Exactamente. Por otro lado, si el Banco Central restringe demasiado la oferta monetaria, puede frenar el crecimiento económico y hasta provocar una recesión. O sea que el Banco Central tiene que encontrar un equilibrio entre estimular la economía y controlar la inflación. Un verdadero malabarista. Tienes razón, no es una tarea fácil. Hay que tener en cuenta muchos factores y las decisiones del Banco Central siempre están sujetas a incertidumbre. Entiendo. Es como caminar por la cuerda floja. Y hablando de cosas complicadas, ¿qué pasa con la deuda pública? ¿Cómo se relaciona con el dinero y la banca? Buena pregunta. Cuando el gobierno gasta más de lo que recauda con los impuestos, tiene que financiarse emitiendo deuda pública. O sea, pidiendo prestado a inversores. Exactamente. Esos inversores pueden ser personas, empresas, bancos o incluso gobiernos de otros países. ¿Y qué pasa si el gobierno acumula mucha deuda? Es como cuando te atrasas con las tarjetas de crédito. Una deuda pública muy grande puede traer varios problemas. Por un lado, el pago de los intereses de esa deuda se lleva una parte importante de la plata del gobierno, lo que limita su capacidad para invertir en otras áreas como educación, salud o infraestructura. Claro, es como si tuvieras que destinar gran parte de tu sueldo a pagar las cuotas de un préstamo. Te queda menos plata para otras cosas. Exacto. Además, una deuda pública alta puede generar desconfianza a los inversores, lo que puede aumentar las tasas de interés y dificultar que el gobierno consiga financiamiento. O sea que si los inversores creen que el gobierno no va a poder pagar su deuda, le van a cobrar más caro por prestarle plata. Correcto. En casos extremos, una crisis de deuda soberana puede llevar a la quiebra del Estado. Wow. Un tema bastante complejo y con consecuencias serias. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para entender mejor todo este tema del sistema financiero y tomar mejores decisiones con nuestra plata? Lo primero es informarse. Hay muchos recursos disponibles como libros, artículos, cursos online y, por supuesto, podcasts como este. Este es el mejor podcast para aprender sobre economía. Es importante buscar información de fuentes confiables y comparar diferentes puntos de vista. Claro, no hay que quedarse con una sola versión de la historia. Exacto. También es importante ser críticos con la información que recibimos y no dejarnos llevar por las emociones o por promesas fáciles de hacer guita rápida. O sea, hay que usar la cabeza fría y no dejarse engañar por cantos de sirena financieros. Precisamente. Y por último, es fundamental ser pacientes y disciplinados. Aprender sobre finanzas lleva tiempo y esfuerzo, pero vale la pena. Totalmente de acuerdo. No se trata de convertirnos en expertos de la noche a la mañana, sino de ir incorporando conocimientos de a poco. Exacto. La clave está en la constancia y las ganas de aprender. Bueno, creo que con esto cerramos nuestra Masterclass financiera.
La verdad que aprendimos un montón sobre el dinero, la banca, el Banco Central, la deuda pública y cómo todo esto nos afecta en el día a día. Me alegro que te haya gustado. Espero que te haya motivado a seguir explorando el mundo de las finanzas. Sin dudas. Y a nuestros oyentes les dejo una pregunta para que piensen. ¿Cómo creen que las nuevas tecnologías, como las criptomonedas y el blockchain, están cambiando el sistema financiero? Che, boludo, la verdad que fue un viaje fascinante. Gracias a vos y a todos los que nos escucharon. Hasta la próxima. Un abrazo grande.